domina tu mente, domina el mercado. Prepárate para el análisis técnico más avanzado. Hola trader, un saludito, espero que estén teniendo un gran inicio de semana. El día de hoy quiero hablar un poco de la situación actual del Nasdaq, cómo las últimas semanas hemos podido evidenciar fuertes retrocesos en gráfico semanal, donde por el momento está trabajando zonas de corrección aproximadamente en los niveles de los 24.330, como el mercado pues ahí está generando una fuerte nivel de soporte. Aún así, es evidente de que las últimas semanas también hemos podido darnos cuenta cómo el Nasdaq ha empezado a tener caídas bastante fuertes. Y nos vamos a centrar específicamente la del día 20 de noviembre del presente año, como aproximadamente salieron más de 3 trillones del mercado específicamente en el índice del Nasdaq, y vamos a ver una comparativa entre lo que puede ser una burbuja de la IA, de la inteligencia artificial, y cómo podemos hacer una comparativa con datos de lo que sucedió en el año 99 y 2000 con la crisis.com. Así que vamos a ir exactamente al gráfico de 4 horas para empezar a analizar todas estas realidades y situación. Entonces la pregunta es si solo en este momento el Nasdaq y el índice del Nasdaq y el mercado está teniendo una corrección, o muy probablemente es el inicio de la explosión de una nueva burbuja tecnológica. Así que queda en el aire ya esa pregunta y se ve nerviosismo en el mercado, se está evidenciando bastante volatilidad. Así que vamos a analizar esa caída del jueves y a partir de ahí vamos a ir siguiendo un hilo conductor con datos que nos pueden servir y que cada uno de ustedes empiece a sacar sus conclusiones. El jueves pasado pudimos evidenciar una de las grandes caídas en los últimos días y semanas en el Nasdaq, que tuvo realmente una gran salida de capital. Se están hablando más de 2 o 3 billones de dólares en el mercado de capitalización, así que eso no es un dato menor, es un dato para colocar bastante cuidado. Y es evidente que ya las subidas, como las estábamos observando ya finalizando octubre, como han empezado a cambiar la dinámica y ahora se empiezan a ver caídas fuertes del mercado, donde específicamente el día jueves el mercado cae por debajo de los 25.221 a los 24.014 y un poco más, a los 23.830, que dio el inicio de una gran corrección en estos niveles, donde cae más de un 4 a un 5%. Así que lo más importante no fue la magnitud, sino lo que realmente está sucediendo bajo la superficie. Y es una salida masiva de los grandes jugadores que sugiere que el mercado podría estar entrando en una fase de distribución. Así que la idea es, voy a hacer una comparación de este momento con el único antecedente para mí importante, que fue la burbuja del año 2000, ya que pues claramente también en el 2008-2009 hubo una crisis, pero fue una crisis inmobiliaria, que fue el catalizador, fue el sector inmobiliario, pero en este caso estamos en una época y creo que una era distinta, donde ahora ya se está hablando de inteligencia artificial, ahora ya se habla de empresas realmente fuertes como las siete magníficas, Microsoft, Apple, Nvidia, que son las que realmente están soportando, sí, básicamente el mercado por su fuerte capitalización. En el análisis técnico, una fase de distribución significa que los grandes jugadores, el smart money, está vendiendo sus acciones y los inversores minoristas
¿qué están haciendo? Pues están comprando a precios demasiado elevados, porque es evidente de que podemos darnos cuenta de que el mercado lleva subiendo más de 20 años. Y es claro que en este momento ya muchos grandes participantes o desde mucho antes, ¿sí? Lo podemos observar, veamos que podemos darnos cuenta de que por acá, más o menos desde el 2025, como el mercado subía, ¿sí? Desde julio, vamos a observar, por ejemplo, acá el 30 de julio, como el mercado pues estaba generando subidas, pero cada vez que subía, veamos cómo habían toma de beneficios. Veamos que inmediatamente se generaban nuevos máximos, habían toma de beneficios. Y esta constante la empezamos a notar, yo creo que desde antes, posiblemente vamos a observar cómo desde por acá, desde junio, también por acá en mayo, podemos darnos cuenta de cómo cada vez que subía el mercado, había grandes tomas de beneficios. Y desde por acá ya empiezan a darnos y a dejar huella, ¿no? Veamos cómo genera un máximo más alto, pero con una distancia mucho más corta. Veamos que se habla de proporcionalidad, donde este máximo no es más o si es superior al anterior, pero con una distancia más mínima. ¿Y qué hace el mercado? Vuelve otra vez a caer, toma beneficios. Acá sucede lo mismo, vuelve otra vez. Aquí ya si hay una subida más prolongada que inicia básicamente todo lo que es, tenemos acá marzo, entonces estamos hablando que agosto, tenemos acá agosto, perdón, septiembre, ¿sí? Entonces veamos cómo es todo septiembre, entonces el mercado sube, hay una pequeña corrección, toma de beneficios, veamos que cada vez que el mercado, por ejemplo, en esta subida lo que le tomó subir del 17 de septiembre al 22, estamos hablando aproximadamente 17 al 22, 5 días, y básicamente lo pierde del 23 al 25, en 2 días pierde casi un 80% de la subida, entonces ya empezamos a darnos cuenta de que aunque el mercado estaba subiendo, en cada subida había una fuerte toma de beneficios. Eso nos indica que los grandes jugadores ya han estado vendiendo y saliendo con ganancias. Esto es un claro ejemplo de cómo van saliendo de manera proporcional, de manera calculada, sacando beneficios en cada subida. Veamos entonces acá también cómo el mercado vuelve a generar un máximo más alto desde el 25 de septiembre al 3 de octubre y veamos que lo que le tomó básicamente 8 días en un solo día lo hizo con una fuerte caída de toma de beneficios, evidenciando una vez más que los grandes jugadores cada vez que está subiendo el mercado, lo único que están haciendo es saliendo y sacando beneficios y sacando sus posiciones. Es un claro ejemplo de cómo uno puede empezar a identificar las salidas de los institucionales, de los grandes capitales del mercado. Y acá vamos a centrarnos porque ya empieza a suceder un patrón totalmente diferente, donde pasamos de una clara tendencia alcista, donde el mercado sí, a pesar de que estaba generando correcciones, estaba generando máximos y mínimos más altos, pero llegamos acá finalizando octubre y inicia ya lo que es noviembre y empezamos a ver ya un cambio de dirección. Ya aquí empezamos a ver caídas mucho más prolongadas, caídas mucho más consistentes y esto lo que nos empieza a indicar es que el mercado ya está empezando a entrar en una fase de acumulación. Recordemos que en el mercado tenemos fases de mercado, tenemos fases de tendencia alcistas, tenemos fases de acumulación, de distribución, tenemos fases de tendencias bajistas y de nuevo se repiten los ciclos, acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista y es el ciclo constante del precio. Y en este momento es evidente que ya el mercado, miremos que desde el 29 de octubre
generó el último máximo más alto y el último máximo histórico del Nasdaq, y que a partir de acá ya el mercado pues ha empezado a generar retrocesos bastante amplios, donde ya empezamos a evidenciar quizás una nueva fase de distribución. ¿Estamos en una fase de corrección o en un cambio de tendencia? Esa es la pregunta que en este momento nos podemos estar haciendo. Aquí no hay nada exacto. Puede ser que solo sea una corrección y el mercado vuelva a entrar por encima de los 25.200, 25.000 hacia arriba, vuelva a buscar máximos históricos, y todo va a depender de lo que vaya a suceder en estas áreas de los 26.000 a los 28.000, a los 26.500 aproximadamente. Lo que suceda ahí ya entonces va a ser un determinante para ver si el mercado quiere volver a recuperar precio y subir a máximos más históricos, seguir con la tendencia principal, o definitivamente el mercado va a generar un cambio de dirección. Es evidente de que esta caída no tiene que ver necesariamente por datos débiles económicos. Es más bien un cuestionamiento sobre la inteligencia artificial. Y es evidente que los inversores están tomando ganancias antes, y se evidencia mucho temor de que las valoraciones ya no correspondan a la realidad. Y es por eso que vamos a analizar un poco las siete magníficas y vamos a empezar con Apple. Podemos darnos cuenta cómo Apple, desde más o menos desde el 2009, que fue esa crisis inmobiliaria, cómo no ha parado de subir, ¿sí? Y vamos acá a mirar un poco ese margen, porque realmente pues es muy interesante observar cómo ha subido el volumen y cómo hemos tenido más de un 43.600% de valorización de esta empresa. Esa es una locura, como todas las tecnológicas en este punto están en unas valorizaciones súper altas. Veamos, por ejemplo, acá cómo ha tenido una valorización más de 32.000%. Es una locura la capitalización de estas empresas. Y por ahí va el temor, por ahí va el temor de los inversionistas. Y veamos un poco el gráfico en diario, porque aquí ya nos empieza a mostrar un panorama muy interesante. ¿Cómo podemos observar entonces eh, lo que les decía? El último máximo histórico se generó el día 30, el 30 de octubre, en específico en Apple, y cómo a partir de aquí el mercado ya empieza a generar una especie como de distribución. Veamos cómo el mercado en este nivel, cómo ya empieza a distribuir en esta zona, y cómo posiblemente ahí ya nos está marcando un techo de mercado. Y vamos a ver entonces si logra salir de ahí y sigue subiendo más, o realmente ya empieza a generar un respiro para dar inicio a una nueva dirección. Vamos un poquitico acá a observar otra magnífica. Por ejemplo, vamos a ver a Microsoft. Vamos a ver por acá a Microsoft y veamos que las tendencias ya empiezan a cambiar. Vamos acá y vamos a observar entonces acá, por ejemplo, en semanal. Veamos acá en semanal como ya, por ejemplo, Microsoft, ¿sí? Hubo una gran salida de capital, y es evidente de que ya muchos inversionistas están tomando beneficios. Y Microsoft fue una de las que el día jueves tuvo, y más se pudo evidenciar salida de capital de esta acción, y esto ya empieza a mostrarnos un panorama de lo que puede estar sucediendo. Sucede lo mismo, veamos que desde 2009 Microsoft también seguía la misma dinámica. Veamos que son casi 20 años, ¿sí? Por decir 17, 16 años el mercado, donde
lo único que veíamos era subidas demasiado fuertes y veamos que también, por ejemplo, en el caso de Microsoft, tuvo una valorización de 5000%. Es algo, es una locura realmente lo que está sucediendo con las tecnológicas, valorizaciones y bastante capitalización. Y quizás ya llegó el momento donde muchos inversionistas están tomando ya sí beneficios porque probablemente ya ven otra probabilidad y otra realidad distinta en el mercado. Vamos a ver otra magnífica. Por ejemplo, vamos a ver a Nvidia, muchos la conocen, ¿sí? Vamos a ver Nvidia, que está pasando por el mismo caso. Veamos lo mismo. El día jueves también hubo una gran salida de, de capitalización en Nvidia y sucede que pues vemos el mismo patrón. Entonces estamos observando cómo todas estas empresas han tenido una gran explosión por allá. En este caso, por ejemplo, con la llegada de la inteligencia artificial, Nvidia, vemos cómo esta empresa pues sí ha empezado a tener mayor explosividad en el 2022, que fue donde más se empezó ya a adoptar todo el tema de la inteligencia artificial y vemos entonces cómo en tan solo 3 años cómo se ha capitalizado de una manera bastante interesante, donde esta empresa en solo 3 años ha generado más de un 2000% de beneficios, así que es bastante capitalización y dinero que hay dentro de estas compañías y es evidente que toda esta ola de inteligencia artificial es la que ha empezado a mover fuertemente el mercado. Vamos a ver otra tecnológica, por ejemplo, otra bien interesante puede ser Alphabet. Vamos a ver a Alpha, que sería Google, para los que no conocen. Venimos observando el mismo patrón. Sí, aquí no me aparecen los datos más atrás, pero pues es evidente que sucede lo mismo. Veamos, 2015, vemos entonces acá cómo empieza a generar esa explosión y cómo en el 2003 fue donde se ha colocado una curva o una subida bastante vertical, específicamente en este año. Cuando nosotros vemos este tipo de subidas tan verticales, es aquí donde ya empezamos a decir cuidado porque esto ya no es normal, hay un exceso, hay demasiada euforia, se puede notar en el mercado y es evidente que los inversionistas ya lo están notando, sí, que hay demasiada euforia en el mercado y probablemente ya haya una salida prolongada y de manera controlada de los mercados. Bueno, veamos acá lo mismo, Amazon, la misma dinámica. Entonces empezamos a ver un patrón claro. ¿Y cuál es el patrón? Que realmente las 7 acciones más importantes, lo que hoy se conocen como las 7 magníficas, son las que realmente están impulsando el mercado. Y cuando estas acciones y estas empresas empiezan a caer de forma coordinada, veamos ahora cómo Amazon también las últimas semanas ya ha empezado a generar caídas fuertes. Veamos acá las últimas 3 semanas, cómo también se está coordinando directamente con el índice, cómo también el índice de las últimas 3 semanas ha generado caídas. Entonces ya se empieza a ver una coordinación y ya esto empieza a ser como una rotación. Entonces el dinero sale de la tecnológica y busca sectores mucho más defensivos. Entonces son ya diagnósticos, señales de que muy probablemente, ¿sí?
ya es el momento de un respiro del mercado y de un posible cambio de dirección. Vamos a seguir acá mirando otra acción, por ejemplo, como Tesla. Vamos a ver a Tesla. Y es el mismo patrón que hemos venido observando. Tesla, por ejemplo, ya ha encontrado zonas fuertes de soporte. Veamos acá, en este caso, Tesla, como ya ha llegado por acá el 27 de octubre. Mire que es una correlación muy directamente con el índice, como lo mismo, las últimas semanas, ¿sí? Y cómo inició noviembre fuerte cayendo, cómo se está correlacionando cada una de estas acciones directamente con el mercado. Veamos acá una última, podemos ver a Meta, ¿sí? Entonces ya estos son datos que podemos ir analizando. Meta si realmente empezó a caer desde mucho antes, por allá desde septiembre, después de haber llegado a máximos históricos en los 783, lo mismo, con una fuerte expansión, por allá desde el 2013, ¿sí? Que es donde ya empieza la euforia de las redes sociales y todo este tema. Entonces veamos que ya hay un patrón, ya el mercado se está coordinando y esto ya nos empieza a dar un panorama muy diferente de cómo el mercado entonces el dinero ya está rotando, donde los que invierten a 20, 15, 30 años en estas compañías ya empiezan a sacar beneficios, ¿sí? Y eso se evidencia con esas fuertes caídas que no estábamos observando hace un par de años atrás. Entonces, cuando para los analistas una ruptura de un soporte clave ya es una señal técnica donde nos empieza a mostrar una nueva fase, ya sea una acumulación o una tendencia bajista, y en este caso podemos observar que ya en este momento el mercado está en una fase de acumulación, que la tendencia alcista muy probablemente ya esté finalizando. Así que vamos a ver si estamos ya entrando en una fase lateral o una fase de corrección. Eso todavía no lo sabemos. Todo depende ahora de lo que empiece a hacer el mercado. Y es ahí donde empezamos a cambiar entonces nuestra perspectiva y en base a eso también nuestras estrategias. Bueno, vamos a analizar un poco el espectro del 2000, que son datos históricos ineludibles y que nos pueden dar un panorama bastante interesante y más amplio de lo que puede estar pasando en la actualidad. ¿Por qué quería hacer la referencia con la crisis del 2000 de las .com con la probable burbuja de la inteligencia artificial? Porque son dos datos interesantes de mercado y dos realidades que son muy similares. ¿En qué aspecto? En el aspecto que en este momento, en el 2000, por ejemplo, eh, estábamos hablando de la era del Internet, la llegada de la tecnología. Era un momento donde todo esto era nuevo, nuevas tecnologías, el Internet. Y pues habían empresas nuevas en estos sectores tecnológicos que dieron cabida pues a una burbuja, empresas que realmente no valían lo que mostraban en el mercado y su valorización, y eso generó pues en menos de 4 años, por ejemplo, que empresas que no valían mucho generaran subidas eran desproporcionadas y alejadas de la realidad, y eso dio cabida a que en la superficie se estuviera gestando entonces una burbuja financiera que terminó estallando en el 2000. Al ser tecnologías nuevas, al ser una nueva revolución tecnológica, pues generó pues que toda esta burbuja estallara y que se sobrevaloraran demasiadas empresas. Eso mismo está sucediendo probablemente con la inteligencia artificial. Empresas que están quizás demasiado sobrevaloradas, ya alejadas de la realidad, y que en cualquier momento entonces puede estallar esa crisis que es, yo creería que inminente.
Entonces, para sacar datos, veamos, eh, después de la última subida histórica, por allá más o menos, en el último máximo, sí, más o menos por allá, estaríamos hablando del último máximo entre el 10 al 20 de marzo, eh, fueron más de 5.048 puntos desde su fase inicial tendencial, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo un Fibonacci donde tiré el 100% del Fibonacci, básicamente por acá desde el 96, estoy contando estas áreas del 96 donde básicamente el mercado estaba estable, no había muchas subidas así tan precipitadas y tan verticales, entonces vamos a tomar en cuenta este nivel al 100% de la subida y nos podemos dar cuenta entonces que el mercado corrige más de un 80%. Es bastante, bastante y lo hace en solo 2 años. O sea, en 2 años el mercado corrigió toda esta subida superficial y que dio cabida pues a esas grandes caídas. Entonces, cuando la burbuja estalla, el índice entonces pierde más de un 80%, ¿sí? Y lo hace entre los años 2000 a los 2002. Prácticamente es como por decir, 4 de cada 5 dólares invertidos se evaporaron. Es una cosa de locos. Verdaderamente cuando empezamos a estudiar esto a fondo es demasiado capital que desapareció. Entonces, más de 2 años y medio le tardó, ¿sí?, en volver otra vez a generar una estabilidad. Y más de 2 años generó esa caída tan impresionante. Entonces, esto no fue una caída rápida. Básicamente fue como una hemorragia lenta pero brutal que duró más de 2 años, aniquilando a miles de empresas.com sin ganancias, que lo único que estaban era sobrevaloradas. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de la IA versus .com y qué las diferencias esta vez. Entonces vamos a hacer unos criterios de comparación de la burbuja.com y del auge de la IA en la actualidad. Vamos a sacar unos puntos claves de toda esta narrativa. Entonces empecemos con la burbuja.com y su valorización, beneficio-ganancias, y observemos que aquí la locura es el pico de 2000. O sea, en el 2000 entonces el Nasdaq operaba más de 200 veces sus beneficios. Es extremadamente alto. ¿Qué significa esto? Que la gente pagaba un precio que solo se justificaba si la empresa crecía hasta el infinito o si las ganancias no dejaban de subir por 200 años, imagínate. Entonces era especulación pura y simple. Si lo hacemos en comparación con la actualidad, ahora miren el presente. Fijémonos en el presente. El Nasdaq actualmente está en un rango alto, pero mucho más justificado, alrededor de 25 a 35 veces más de beneficio. Y si tenemos excepciones como Nvidia, eh, puede ser un poco más alto el beneficio. Pero incluso si las observamos, están generando miles de millones de dólares en ganancias reales, a diferencia de muchas empresas en el 2000 que eran ganancias ficticias. Entonces el precio hoy, aunque esté alto, está anclado realmente a algo real, que es al beneficio. Entonces es importante entender esto. Veamos, por ejemplo, la rentabilidad versus la promesa, o sea, el modelo de negocio. En el año 2000, sí, en el año 2000 comprabas promesas, porque realmente era tu comprar sobre una empresa que apenas estaba creciendo, que no sabías realmente qué iba a suceder. Entonces, por ejemplo, empresas como pex.com, Webvan no tenían ingresos, ni siquiera tenían flujo de caja positiva. O sea que su modelo de negocio era crecer primero, ganar dinero después. ¿Y qué pasó? La mayoría se quedó sin dinero antes de llegar al después.
O sea que en ese momento del 2000, más del 90% de esas compañías quebró. Ahora veamos el auge de la IA. Hoy los principales impulsores de la IA son los que, como los llamaba Warren Buffett, los reyes financieros. Piensen en Microsoft, Alphabet, Google, Apple. O sea que estas empresas no solo están en la vanguardia de la IA, sino que generan cientos de miles de millones de dólares en flujo de caja libre. O sea que no están comprando infraestructura con deuda, la están comprando con su propio capital, que es diferente. Veamos entonces, veamos la concentración del mercado. En esto nos vamos a centrar es qué tan frágil es el mercado actual comparado con el del 99 y 2000. Veamos que en el 2000 el mercado se infló por cientos de OPs especulativas de empresas pequeñas y frágiles. O sea que cuando la burbuja pinchó, la destrucción fue generalizada porque la base era súper débil. Ahora, si vemos la IA, el riesgo realmente hoy es diferente, ¿sí? El auge de la IA está impulsado por solo un puñado de gigantes. Si bien una caída de estas magníficas afecta al índice de manera masiva, como por ejemplo lo vimos el jueves pasado, estas tienen negocios paralelos enormes, la nube, la publicidad, el hardware, que pueden amortizar el golpe, o sea que puede ser una caída más aterrizada, una caída más suave, como le llaman. Entonces esto hace que una corrección sea mucho más probable que una aniquilación total como en el 2000. O sea, no estoy haciendo una comparación que va a suceder exactamente lo mismo del 2000 a la actualidad porque son contextos totalmente diferentes. Por eso estamos haciendo la comparativa para no caer en sesgos y generar pues información que no sea tan real, ¿no? O estemos generando pánico, ¿no? Simplemente es una observación. Veamos entonces el cuarto punto que es la naturaleza de la tecnología. En el 2099 vemos acceso a Internet, pero era demasiado incipiente. Entonces, la diferencia más profunda está en lo que la tecnología realmente hace. Y en el 2000 la promesa era conexión. Hoy la promesa es transformación y productividad, que son totalmente diferentes. Entonces la tecnología del acceso, la era del e-commerce, era bastante incipiente. O sea, realmente había mucho camino todavía por recorrer. Entonces la burbuja.com se basó en el acceso al Internet, que era la tecnología de la conectividad. Se trataba de crear páginas web, comprar cosas online, construir la infraestructura, cables de fibra, servidores. O sea que era en gran medida una tecnología de consumo y de distribución. ¿Cuál era el problema? Que era demasiado incipiente y las empresas a menudo duplicaban esfuerzos. Además, también tenemos que observar que la promesa de la conectividad no siempre se traducía en eficiencia o en ganancias. Entonces el mercado influyó a empresas que solo se replicaban o replicaban el comercio minorista tradicional en línea. Básicamente lo que estaban haciendo era el mercado tradicional minorista lo llevaban que a línea, pero en gastos de envío insostenibles. O sea que veíamos envíos que realmente se pasaban de lo normal y pues al final fueron insostenibles y empezó a generar toda esta crisis. Si vemos en la actualidad la tecnología de la transformación, o sea, la era de la productividad masiva, que es el auge de la IA, es fundamental una tecnología de productividad. O sea que la inteligencia artificial no solo nos conecta, sino que reemplaza potencias, tareas cognitivas demasiado complejas. O sea que estamos hablando de automatizar la codificación, diseñar nuevos materiales, acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos o, por ejemplo, mejorar radicalmente el servicio del cliente. Entonces esto ha generado un impacto sistemático que
Esta tecnología tiene un impacto directo y medible con el margen de ganancia de todas las empresas del mundo. Entonces ahí es cuando Microsoft o Google integran la IA en sus servidores de nube. No están vendiendo una página web, están vendiendo una reducción de costos y un aumento de la eficiencia a sus clientes, que es súper importante. Esto que garantiza una demanda constante y definitivamente en qué se traduce en ingresos reales. Entonces, para hacer un contraste poderoso, en resumen, en el 2000 invertías en el potencial de estar online. O sea, era demasiado nuevo, pero era una promesa. Hoy inviertes en la capacidad de la tecnología para hacer más con menos, o sea que lo cual es la base de cualquier crecimiento económico sostenible. Es una diferencia fundamental que hace que el boom de la IA, aunque sea muy especulativo, esté cimentado en una transformación económica mucho más profunda y poderosa. Entonces veamos que realmente, aunque cabe la comparativa, estamos en un momento diferente de mayor productividad. Y es acá donde nosotros tenemos que empezar a sacar muchos más criterios, tenemos que empezar a ser mucho más consecuentes, más observadores, porque aunque sí pueda pasar una burbuja, no puede ser igual o no va a ser igual como la que sucedió en el 2000, aunque también cabe una gran probabilidad de que así suceda. Acá tenemos entonces el ratio de valorización, Nasdaq en el pico del 2000, ya hablábamos que estaba 200 veces más alto, que es una valorización extrema, que es básicamente imposible de justificar. Por ejemplo, acá en la actualidad tenemos a Nvidia en un promedio de 50 a 90 veces más. Varía eso en el liderazgo de la IA, ¿sí? Alto puede ser, pero justificado por crecimiento también. Por ejemplo, Microsoft, Alphabet están en un 25% veces más, un 35%, que es algo muy controlable y un poco más razonable. Y acá vamos a mirar, por ejemplo, el balance general que es el dinero en el banco. Por ejemplo, tenemos a Apple, que básicamente podría ser constituida una de las más grandes, o si no la más grande en el sector tecnológico, con más de 160.000 millones aproximadamente. O sea que tiene más dinero efectivo que muchos países del mundo. O si observamos a Microsoft, está también por el mismo rango, que son 140.000 millones aproximadamente, y pueden comprar cualquier startup de IA que necesiten. O sea que básicamente estamos en un momento donde las empresas, a comparación del 2000 y 99, estamos con empresas que realmente sí están generando dinero real, no como en las empresas del 2000 que eran datos, sí, que eran empresas ficticias o que eran datos demasiado inflados y que en ese momento solo estabas comprando, era una promesa. Bueno, así que en conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que la burbuja de IA es mucho más fuerte que la burbuja del 2000, pero que algo que sí debe quedar muy claro es que ya empezó una corrección, donde ya todo depende de las próximas semanas, de lo que podamos empezar a observar, de si empieza a perder estos niveles clave de los 24.000, aproximadamente 24.200, ya se podría empezar a observar una fase diferente, donde entonces ya podríamos empezar a notar una lateralidad, un mercado mucho más lateral, un mercado trabajando, sí, de manera más prolongada, una lateralidad, cambiando y tratando de generar nuevos cambios, y vamos a observar si verdaderamente pierde todos estos niveles y genera una caída mucho mayor, una caída del 20, 30 o 40%, quizás un año 2026 donde se puedan generar esas fuertes caídas. Solamente estamos analizando, solamente lo único que sí podemos decir es que estamos en una nueva fase, que el mercado está distribuyendo, es una realidad.
el mercado ya empezó una nueva fase de distribución, así que ya vamos a observar los próximos meses y qué va a suceder el próximo año con el Nasdaq, con los mercados, y si después de esa fase de distribución el mercado empieza a generar una fase tendencial bajista. Todo es probabilidad. Quería hablar de esto porque me pareció muy interesante. Estaba yo observando esos catalizadores que empiezan a generar euforia, miedo en el mercado, como lo fueron exactamente el 20 de noviembre, esas fuertes caídas que ya nos empiezan a dejar una clara intención. Saquen sus conclusiones. Realmente pues simplemente estoy analizando, observando, investigando, porque me gusta mucho aprender del mercado. No solamente para mí se trata de llegar y entrar acá a hacer dinero, sino que también es importante saber por qué suceden las cosas y cómo uno, sacando ventaja de todo esto, puede también encontrar muy buenas oportunidades en el mercado financiero, que en definitivamente eso es lo que buscamos, encontrar buenas oportunidades que estén en base también a nuestro sistema y en nuestra lógica de entrada. Así que espero que le dejen un like, comenten si les parece, qué les parece. Esto no es una verdad absoluta, quizás me estoy equivocando, pero la idea es de demostrar un poco lo que yo puedo pensar, esté equivocado o no lo esté, pero simplemente es compartir un poco ese pensamiento y me gustaría también conocer un poco qué piensan, qué pueden aportar y la idea siempre es seguir mejorando. Estamos compartiendo información de alto valor, psicología de trading, especialmente psicología de trading, porque es ahí donde realmente nos enfocamos, es en la transformación del ser desde adentro. Primero transformo mi mentalidad, mi psicología y así mismo empiezo a dar resultados en mi trading. Así que bendiciones, espero que estén súper bien y los leo en los comentarios.